susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos amigos, una semana más a Ecos del Averno, el podcast donde las sombras no solo existen, sino que hablan, donde los misterios se enredan en el alma como un escalofrío que no puedes sacudir. Hoy te invito a dar un paseo más allá, a cruzar un umbral que pocos se atreven a mirar de frente, un viaje hacia lo inexplicable, donde el pasado respira en rincones olvidados, los océanos tragan vidas enteras, los crímenes cortan como cuchillos helados y las criaturas observan desde los bordes rotos de nuestra realidad. Esto no es solo un relato que escuchas desde lejos, es una experiencia que te atraviesa, que se cuela bajo tu piel. Cierra los ojos un momento. Respira hondo, siente que el frío que sube por tu espalda está vivo. Escuchas ese susurro en la distancia, ese eco que parece llamarte por tu nombre. Es el abismo despertando y esta noche te busca a ti. Estás listo para sumergirte en lo que no tiene rostro, en lo que no tiene fin. Pero cuidado, lo que oigas hoy podría seguirte mucho después de que el silencio regrese. Piénsalo, estás aquí, conmigo, en este rincón oscuro del mundo y no estás solo. En Ecos del Averno no solo contamos historias y leyendas, las vivimos juntos. Cada palabra que escucharás es un puente entre nosotros, un recordatorio de que incluso en la penumbra más densa hay humanidad, hay conexión. Así que si el frío se vuelve insoportable o las sombras parecen demasiado cercanas, recuerda que estamos aquí, compartiendo este viaje, escuchando el mismo latido que retumba en la oscuridad. Y así, queridos amigos, sin más dilación, arrancamos Ecos del Averno. Nuestra primera parada nos lleva al corazón de Sevilla, España. Una ciudad donde el sol abraza las calles, pero las sombras se aferran a sus piedras con uñas de siglos. Aquí se alza el Hospital de las Cinco Llagas, un coloso renacentista nacido en 1546, bajo la voluntad de don Fadrique Enríquez de Rivera. Sus 22 patios, sus bóvedas góticas
y su fachada ocre han visto más dolor del que cualquier edificio debería soportar. En 1649, la peste arrasó Sevilla, llevándose a más de un tercio de sus habitantes. Miles de cuerpos fueron apilados en sus salas, sus últimos alientos resonando contra las paredes antes de ser arrojados a fosas comunes bajo el suelo. En el siglo XIX fue un hospital militar, testigo de soldados destrozados por guerras lejanas. En el siglo XX, hasta 1972, acogió a los desahuciados, a los que la vida ya había abandonado. Hoy es la sede del Parlamento de Andalucía, un lugar de leyes y debates. Pero cuando cae la noche, quienes lo conocen juran que el pasado no descansa, nunca descansa. Imagina caminar por esos pasillos al anochecer, cuando las voces del día se apagan y el silencio se vuelve espeso, como si alguien contuviera el aliento a tu espalda. En 1662, Fray Juan de la Cruz, un cronista sevillano, escribió en su relación de Sevilla: «Por las noches, los lamentos de los apestados llenan las salas, como si sus almas rogaran por un descanso que nunca llega». Siglos después, en 1808, durante la ocupación napoleónica, soldados franceses contaron al Correo de Andalucía cómo vieron figuras en batas blancas cruzar los patios, desvaneciéndose al intentar seguirlas. El sargento Pierre Dubos lo dejó por escrito en sus diarios. Sus ojos eran pozos negros, su piel pálida como la muerte. No eran humanos. En 1905, Miguel Torres, un guardia nocturno, renunció a su trabajo tras 3 noches. En ABC Sevilla comentó lo siguiente: «No soporto los rezos que vienen del ala este. Es como si el aire llorara por ellos». Pero las historias se dispararon tras su cierre en 1972. José María López, vigilante en 1973, contó a Diario de Sevilla: «Vi una monja con una vela en el pasillo principal. Me acerqué y no había nadie. Pero la vela seguía allí, goteando cera como si llorara». En 1985, durante las obras para convertirlo en parlamento, encontraron una fosa con 17 esqueletos bajo el patio de los Naranjos. El arqueólogo Manuel Vera, en un informe de la Universidad de Sevilla, comentó: «Eran de la peste de 1649, algunos con cortes en los huesos, como si los hubieran matado a traición». Antonio Ruiz, un obrero que participó en la obra de rehabilitación del edificio, confesó al diario El Mundo: «Esa noche oímos un llanto de mujer desde el patio. Pensamos que era un gato, pero no había nada, solo algo que el viento no podía explicar». En 1992, Francisco Gómez, guardia de seguridad, habló: «A las 3 de la mañana, una figura en hábito blanco cruzó el salón de plenos. Me miró con ojos vacíos y se fundió en la pared». En 2005, un equipo de parapsicólogos grabó una voz que aún hiela la sangre: «Déjame salir», seguida de golpes como si alguien arañara desde dentro. En 2010, el diputado Luis Fernández encontró un rosario antiguo en su escritorio. «Nadie lo reclamó», dijo a ABC Sevilla, «pero sentí una mirada fija mientras lo guardaba». En 2018, Mark Davis, un turista británico, tomó una foto en el patio central que recorrió el mundo. Una figura borrosa, con hábito blanco, aparece tras un árbol, aunque él jura que estaba solo. «Sentí un frío que me atravesó», dijo a The Sun. En 2022,
María José Pérez, limpiadora del Parlamento, contó al periódico La Razón: «Oí pasos detrás de mí en el pasillo de los espejos. Me giré y no había nadie, pero los espejos mostraban una sombra caminando a mi lado». Los sevillanos dicen que son las almas de los apestados, las monjas que los cuidaron o los soldados caídos. Cuando las luces del Parlamento se apagan, el Hospital de las Cinco Llagas no calla, susurra, y no siempre es el viento. Ponte en la situación. Eres un guardia nocturno, solo en el turno de medianoche. Tu linterna tiembla mientras recorres los pasillos y el aire huele a cera quemada y a algo podrido que no puedes ubicar. Al pasar por el salón de plenos, un rezo roto te paraliza. Miras al fondo. Una figura en hábito blanco sostiene una vela que gotea cera negra, su rostro pálido y sus ojos como pozos infinitos. «Déjame salir», susurra, y su voz te envuelve como una niebla. El frío te corta la piel y los espejos reflejan sombras que se mueven solas. Corres, pero las puertas se cierran con un golpe seco. La figura está detrás de ti, su aliento helado en tu nuca. «Quédate conmigo». La luz parpadea, y en la oscuridad manos frías rozan tu rostro, tirando de ti hacia las fosas bajo el suelo. Gritarías hasta quedarte sin voz, o te rendirías a las almas que nunca encontraron paz. En el Hospital de las Cinco Llagas, el pasado no es historia. Es una presencia que respira, que espera en cada rincón. ¿Te atreverías a caminar sus pasillos cuando el sol se pierde? ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora cruzamos el océano y llegamos a Hidalgo, México, donde la hacienda San Miguel Regla se alza como un eco de la era colonial, construida en el siglo XVIII por Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Sus muros de piedra volcánica, sus arcos imponentes y su lago artificial fueron pagados con la sangre de cientos de indígenas y esclavos que extrajeron plata de las minas cercanas. En 1767, una revuelta estalló. Los mineros, hartos de la explotación, se alzaron contra el conde. Decenas murieron y, según los registros parroquiales de Huasca de Ocampo, sus cuerpos fueron arrojados al lago de la Hacienda, un sacrificio silenciado por el agua. Cerrada en el siglo XX, hoy es un hotel turístico, pero quienes la visitan saben que algo antiguo y furioso aún vive entre sus piedras. Las leyendas nacieron con la hacienda misma. En 1790, Fray Antonio de la Cruz escribió en su diario, guardado en el archivo histórico de Hidalgo: «Los peones dicen que los muertos del lago lloran por las noches, exigiendo justicia». En 1885, el capataz Miguel Sánchez renunció tras un encuentro que lo quebró. En el siglo XIX, un periódico local comentó lo siguiente: «Vi figuras empapadas salir del agua, con rostros podridos, caminando hacia mí. Corrí y jamás volví». Pero los relatos explotaron tras su abandono en los años 50. En 1972, José Ramírez, guardián de la hacienda, contó a El Sol de Hidalgo: «Un hombre en ropa colonial cruzó el patio, se giró y su rostro estaba descompuesto, como si llevara siglos muerto». En 1998, al convertirla en un hotel, dragaron el lago y encontraron multitud de restos humanos. El INAH confirmó que eran indígenas del siglo XVIII, algunos con heridas de arma blanca. Juan Pérez, un obrero, dijo al diario Reforma: «Esa noche oímos gritos desde el agua, como si alguien se ahogara otra vez.
Buscamos, pero allí no había nadie, solo el eco. En el año 2005, Ana María Gómez, una turista de Ciudad de México, tomó una foto en el comedor. Una figura borrosa con sombrero aparece detrás de ella. Sentí un frío en la nuca, dijo a Excelsior. En 2010, Laura Ortiz, recepcionista del hotel, habló con Televisa. Oí pasos en las habitaciones vacías y un niño llorando. Busqué y al día siguiente encontré una cruz de madera en el suelo, como si fuera un mensaje. En 2016, Luis Hernández, un guía, dijo al Universal: vi a una mujer flotando en el lago. Su vestido blanco brillaba bajo la luna. Se hundió sin ruido y el agua no se movió. Tenemos más testimonios. En 2020, ya más recientes, Carlos Trejo grabó un especial en la Hacienda. Sus equipos captaron una voz gutural: ¡devuélveme mi tierra! Y un espejo se quebró solo en la sala principal. También relativamente cercano, en 2019, José Antonio Cruz, historiador local, dijo a Milenio: la hacienda está sobre un cementerio prehispánico. Los otomíes creían que el lago era una puerta al Mictlán. En 2022, Emily Carter, turista estadounidense, escribió en Reddit: una mano fría tocó mi hombro mientras dormía. Desperté y un niño empapado me miraba desde el pie de la cama. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es el conde atado por su codicia o los mineros buscando venganza? En San Miguel Regla, el pasado no duerme, reclama. Eres un huésped en la hacienda, y la medianoche te lleva al lago bajo la luna. El aire huele a azufre y tierra mojada. Una figura empapada emerge del agua, su ropa colonial goteando lodo negro, sus ojos ardiendo con furia. Devuélveme mi tierra, gruñe avanzando hacia ti. Corres, pero los espejos del salón reflejan rostros podridos que te siguen. Una mano fría agarra tu hombro y un niño llora desde el lago. No te vayas. Las puertas se cierran y sientes que te arrastran hacia el agua. ¿Lucharías por escapar o te rendirías a las sombras que reclaman su hogar? Y ahora nos adentramos en el Atlántico, océano que guarda más secretos que tumbas. Es 4 de diciembre de 1872 y el bergantín Dei Gratia avista un barco a la deriva cerca de las Azores, el Mary Celeste, un mercante que zarpó de Nueva York el 7 de noviembre rumbo a Génova. A bordo iban el capitán Benjamin Bridge, su esposa Sara, su hija Sofía de 2 años y 7 tripulantes. Cuando David Morehouse, capitán del Dei Gratia, sube al barco, encuentra un misterio que aún nos persigue. Todo está intacto, las velas a medio izar, la carga de 1.701 barriles de alcohol casi completa, la comida caliente en la mesa, pero no hay nadie, ni un grito, ni una gota de sangre, ni una despedida, solo el silencio y el crujido del mar. El diario de Bridge, encontrado en su camarote, termina el 25 de noviembre a 400 millas de donde lo hallaron. Faltan el sextante, el cronómetro y el bote salvavidas. En 1873, The Times informó que el Tribunal Marítimo lo llamó abandono inexplicable. John Pemberton, del Dei Gratia, dijo lo siguiente: era como si hubiesen dejado todo para volver en un instante, pero ese instante nunca llegó. En 1874, The Atlantic Monthly sugirió un motín por miedo a que el alcohol explotara, pero no había lucha.
En 1884, Cornhill Magazine habló de piratas, aunque nada faltaba. En 1913, James Winchester, dueño del barco, dijo a The New York Times que un maremoto pudo llevárselos, pero tampoco cuadraba porque el Mary Celeste estaba totalmente intacto. En 2001, Rick Sternbach, para History Channel, encontró 9 barriles vacíos y sugirió que vapores asustaron a la tripulación, pero el bote nunca apareció. En 2006, Clive Cruiser exploró el Pecio, hundido en 1905, y halló cortes en la madera sin respuestas. Manuel Costa, marinero de las Azores, dijo en 1873 a Osariano Oriental: «Vi sombras en un bote esa noche, pero nunca llegaron». En 1929, Robert Quayle contó a The Daily Telegraph: «Mi abuelo oyó risas desde el barco días después». En 2019, Paul Beck, en The Mary Celeste, The Greatest Mystery of the Sea, dijo que una bomba de agua defectuosa pudo engañarlos. ¿Pero por qué no volvieron? Eres un marinero del Dei Gratia, subiendo al Mary Celeste. El silencio te aplasta y encuentras sopa tibia en la mesa, un vaso medio lleno. En el camarote el diario está abierto, una pluma en el suelo. Un susurro viene de la bodega. Abajo. Bajas, y el aire huele a alcohol y podredumbre. Sombras se mueven entre los barriles y una voz infantil dice: «Únete a nosotros». El barco se sacude y el bote aparece vacío frente a tus ojos. ¿Correrías a cubierta o bajarías más hacia lo que el mar se tragó para siempre? Y ahora, queridos acólitos del Averno, imaginad un lugar donde el frío corta como un cuchillo, donde los bosques se extienden infinitamente y la soledad es tan palpable como la nieve bajo vuestras botas. Estamos en Alaska, un territorio de belleza indómita y secretos oscuros. Entre 1971 y 1983, Robert Hansen, un panadero tartamudo de Anchorage, se convirtió en uno de los asesinos en serie más temidos de Estados Unidos. Secuestró, violó y asesinó al menos a 17 mujeres, aunque las autoridades sospechan que fueron muchas más, cazándolas como presas en los rincones más remotos del estado. Su historia es un descenso a la mente de un depredador que usó la vastedad de Alaska como patio de juegos mortal. Vamos a hablar de los orígenes de este monstruo. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, hijo de un panadero danés y una madre muy estricta. Desde pequeño fue un niño frágil, con un tartamudeo que lo aislaba y un rostro cubierto de acné que lo hacía blanco de burlas. Rechazado por sus compañeros y especialmente por las chicas, Hansen desarrolló un resentimiento profundo que marcaría su vida. En su adolescencia encontró consuelo en la caza, una actividad que le daba control y poder, algo que le faltaba en su vida social. En 1960, a los 21 años, cometió su primer delito grave: incendió un garaje de autobuses escolares como venganza contra la comunidad que él creía y sentía que lo había marginado. Fue sentenciado a 3 años, pero salió en 20 meses. Este acto solo fue el preludio de su escalada criminal. En 1967, Hansen se mudó a Anchorage, Alaska, con su segunda esposa Darla y sus 2 hijos. Allí
Abrió una panadería que pronto prosperó, ganándose el respeto de sus vecinos. Era un hombre devoto, un cazador talentoso con récords locales por abatir trofeos con arco y flecha y un padre de familia ejemplar. Sin embargo, tras esa fachada, su odio hacia las mujeres crecía. En 1971 fue arrestado por intentar secuestrar a una ama de casa y violar a una trabajadora sexual. Confesó el asalto, pero gracias a un sistema judicial laxo, salió bajo fianza y cumplió solo 6 meses. Nadie sospechó que ese sería el inicio de su reinado de terror. Hansen perfeccionó un método sádico y meticuloso. Frecuentaba los bares y clubes de striptease de Anchorage, buscando jóvenes, mujeres vulnerables, prostitutas, bailarinas exóticas o jóvenes sin redes de apoyo. Les ofrecía grandes sumas de dinero, a veces $200 o $300 por servicios sexuales, ganándose su confianza. Una vez en su coche, sacaba un revólver o una navaja, las esposaba y las llevaba a su casa en Muldoon Road, o directamente a su avioneta Piper Super Cub, estacionada en un aeródromo cercano. En su sótano, las torturaba y violaba durante horas o días, a menudo encadenándolas a un poste mientras él descansaba. Pero el verdadero horror comenzaba después. Hansen llevaba a sus víctimas a una cabaña aislada en los bosques de Alaska, a veces cerca del río Nick o la península de Kenai. Allí les daba una opción macabra: someterse o intentar escapar. Las que elegían huir eran liberadas en la nieve, a menudo descalzas y semidesnudas, solo para ser perseguidas con su rifle Ruger Mini 14 calibre 223 o un cuchillo de caza. Hansen disfrutaba la persecución, aplicando sus habilidades como cazador experto. Los cuerpos eran abandonados en la tundra, donde los osos y el clima implacable borraban las evidencias. Entre sus víctimas confirmadas están Sherry Morrow, una bailarina de 23 años encontrada en 1982 con 3 disparos en la espalda; Paula Golding, una trabajadora sexual hallada en una tumba poco profunda cerca del río Nick; y Joanna Messina, cuyos restos fueron descubiertos por un piloto en 1980. Algunas, como Eklukna Annie, una joven no identificada encontrada en 1980 con un cuchillo en el pecho, nunca fueron reclamadas. Hansen confesó que elegía a mujeres que nadie extrañaría, explotando su marginalidad para evitar sospechas. Pero hay un punto de quiebre: Cindy Paulson. El 13 de junio de 1983, Hansen cometió un error fatal. Cindy Paulson, una trabajadora sexual de tan solo 17 años, aceptó su oferta de $200. En su coche, él la esposó y la llevó a su casa, donde la violó y torturó, encadenándola mientras dormía. Al día siguiente la subió a su avioneta para llevarla a la cabaña. Pero Cindy aprovechó un descuido en el aeródromo Merrill Field mientras Hansen cargaba el equipo. Ella escapó corriendo, aún esposada. Llegó a la carretera, donde un camionero, Robert Jones, la recogió y la llevó a la policía. Su descripción detallada, como el hombre tartamudo, la casa con trofeos de caza o la avioneta, puso a las autoridades en alerta. El sargento Glenn Flood de la Policía Estatal de Alaska llevaba años investigando los cuerpos hallados en la autopista Nick y Seward. Con el testimonio de Cindy Flood, contactó al profiler del FBI, Roy Hazelwood, quien elaboró un perfil: un hombre blanco, cazador experto,
con baja autoestima, tartamudez y un historial de rechazo femenino. Hansen encajaba perfectamente. El 27 de octubre de 1983, un registro en su casa reveló pruebas irrefutables, joyas de las víctimas, el rifle Ruger Mini 14 y un mapa de aviación con 37 marcas X que indicaban tumbas. Confrontado, Hansen confesó 17 asesinatos, guiando a la policía a 12 cuerpos. Sin embargo, se negó a hablar de las otras marcas, dejando abierta la posibilidad de muchas más víctimas. En 1984, Hansen fue condenado a 461 años de prisión sin libertad condicional. Durante el juicio, su frialdad horrorizó a los presentes. Justificó sus crímenes diciendo que las prostitutas no valían nada. Pasó sus últimos días en la prisión de máxima seguridad de Spring Creek, donde murió el 21 de agosto de 2014 a los 75 años por causas naturales. Su caso inspiró libros como Butcher, Baker de Walter Gilmour y películas como The Frozen Ground. Pero también dejó una cicatriz en Alaska, un recordatorio de cómo el aislamiento puede ocultar horrores inimaginables. Lynn Green, un vecino de Hansen, declaró en 1983 al Anchorage Daily News: era un tipo callado, siempre cazando o en su panadería. Nunca imaginé que escondía algo así. Por su parte, Darla Hansen, su esposa, afirmó no saber nada de sus crímenes, aunque algunos especulan que su devoción religiosa la cegó ante las señales. Es una noche helada en Anchorage, Alaska, 1983. Eres Cindy Paulson, una joven atrapada en las garras de un cazador humano. El viento corta como un cuchillo mientras caminas por la calle Fourth Avenue, tus pasos resonando en el pavimento húmedo. Un hombre anodino, con gafas gruesas y un tartamudeo nervioso, se detiene a tu lado en un coche destartalado. $200 por un rato, dice, y aunque algo en su mirada te inquieta, el hambre en tu estómago pesa más. Subes. El silencio dentro del auto es asfixiante, roto solo por el zumbido del motor. De pronto, sientes un pinchazo de pánico. Un revólver brilla en su mano. No grites, ordena, y el metal de las esposas muerde tus muñecas mientras te ata. El coche se detiene frente a una casa solitaria en Muldoon Road. Te arrastra al sótano, un lugar húmedo que huele a tierra y sangre vieja. Trofeos de caza cuelgan de las paredes y te encadena a un poste oxidado. El frío te cala los huesos y su mirada tranquila, casi divertida, te hiela más que el aire. Pasan horas, o tal vez días, hasta que te desata y te lleva a una avioneta. El motor ruge y pronto aterrizan en un claro rodeado de nieve y pinos afilados como dagas. Te suelta, y por un instante crees que estás libre, pero saca un rifle y sonríe. Corre, dice, su voz un susurro juguetón. Tus botas se hunden en la nieve, el frío quema tus pulmones. Sus pasos crujen detrás, lentos, seguros. Un disparo silba cerca, y caes, raspándote contra una raíz. Su risa corta el silencio, un sonido inhumano que te eriza la piel. Te levantas, sangrando, y corres hacia un camino lejano. Otra bala roza tu hombro, arrancándote un grito, pero no te detienes. El asfalto aparece bajo tus pies y un camión surge en la distancia. Agitas las manos, aún esposada, y el conductor te sube, acelerando mientras la figura de Hansen se pierde en la nieve. Has escapado, pero el terror no te suelta. Cada noche sueñas con su risa y el frío interminable de ese bosque. Y ahora vamos a un país que ya sabéis que me apasiona. Nos vamos a los bosques neblinosos de Japón, donde los árboles susurran leyendas y la naturaleza guarda secretos antiguos, y donde habita el Tsuchinoko, una criatura que oscila entre el mito y la realidad. Este yokai, descrito como una serpiente corta y gruesa con ojos brillantes
y la capacidad de saltar y hablar ha fascinado a generaciones. ¿Es un espíritu vengativo, un animal desconocido o una invención del folclore? Los avistamientos documentados desde el siglo VIII hasta hoy mantienen vivo el enigma. El Tsuchinoko aparece en el Nikon Shoki en el año 720, uno de los textos más antiguos de Japón. Aparece como una serpiente ancha con cola puntiaguda. En el periodo Edo, que transcurre entre 1603 y 1868, los bestiarios yokai como el Wakan Sansai-shu lo describieron con detalles escalofriantes. Un cuerpo hinchado como una botella, escamas brillantes y un veneno letal. Los campesinos lo consideraban un guardián de los bosques o un presagio de desgracia, y se decía que podía imitar voces humanas para atraer o ahuyentar a los intrusos. El siglo XX trajo una oleada de encuentros documentados. En 1906, The Japan Times informó que un granjero en Gifu vio una serpiente gorda como una botella de sake saltar 3 metros antes de desaparecer en la maleza. En 1969, Hiroshi Yamamoto, un cazador de Nara, contó al Asahi Shimbun que una criatura similar le habló: «Déjame en paz», antes de saltar al río. En 1989, el pueblo de Mikata, en Hyogo, ofreció 1.000.000 de yenes por su captura tras múltiples avistamientos, atrayéndose a curiosos y cazadores de mitos. En el año 2000, Yoko Tanaka, una excursionista entrevistada por NHK, describió un encuentro en Honshu. Era corta, con un cuerpo abultado y ojos que brillaban como faroles en la oscuridad. En 2010, el biólogo Kenji Sato halló escamas anómalas en el monte Ibuki, pero los análisis no identificaron su origen. Más recientemente, en 2020, Tokyo Times reportó un avistamiento en Shikoku. Un excursionista grabó un siseo y un salto entre los árboles, aunque la criatura escapó antes de ser filmada. En 2015, criptozoólogos japoneses instalaron cámaras trampa en Kumamoto, una zona de frecuentes avistamientos. Captaron una figura borrosa moviéndose entre la maleza, pero la imagen no fue concluyente. En 2018, el folclorista Hiroki Nakamura publicó Tsuchinoko, el misterio de la serpiente saltarina, recopilando testimonios como el de un anciano de Nara que afirmó haber sido mordido en 1950. Su veneno me dejó paralizado 3 días, pero sobreviví. Los escépticos argumentan que el Tsuchinoko podría ser una serpiente común, como la víbora mamushi, vista en condiciones inusuales, mientras que los creyentes lo ven como un yokai o una especie no clasificada. El Tsuchinoko ha trascendido en el folclore para convertirse en un icono cultural. Festivales como el de Mikata celebran su misterio y museos locales exhiben supuestos restos, como un esqueleto en Gifu que resultó ser un fraude. En 2008, el gobierno de Yoshii ofreció 100 millones de yenes por pruebas definitivas, sin éxito. Aunque la ciencia no lo respalda, el Tsuchinoko sigue siendo un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que incluso en la era moderna, los bosques de Japón guardan secretos que desafían nuestra comprensión. Es una tarde neblinosa en las montañas de Nara, Japón. Eres un excursionista curioso que se adentra en un bosque lleno de leyendas. La niebla se enrosca entre los árboles, y el crujido de las hojas secas bajo tus pies es lo único que rompe el silencio. Has oído historias del Tsuchinoko, una serpiente mítica que salta y habla, pero las tomaste como cuentos. Sin embargo, algo te atrae más allá del sendero. Encuentras escamas brillantes en el suelo,
demasiado grandes para cualquier reptil común. Las tocas y un siseo te paraliza. Al levantar la vista la ves. Una criatura gorda y corta, con escamas relucientes y ojos que arden como brasas en la penumbra. «Déjame en paz», dice en un japonés antiguo, su voz gutural resonando en tu cabeza. Das un paso atrás, pero la serpiente se yergue y salta hacia ti, cubriendo metros en un instante. Caes, el corazón latiendo desbocado. No puedes huir. Susurra y salta de nuevo, bloqueando tu escape. Corres entre los árboles, su siseo siguiéndote como una sombra. Cada vez que miras atrás, está más cerca, sus saltos rápidos y precisos. Tropiezas, y la criatura se detiene frente a ti, su cuerpo vibrando. «Los bosques son míos», dice mostrando colmillos goteantes de veneno. El aire huele a podredumbre y tierra húmeda. Sombras emergen entre los árboles. Figuras humanas, pálidas y translúcidas, con ojos vacíos. Una mujer en kimono extiende una mano hacia ti. «Únete a nosotros», murmura la serpiente. Te levantas y corres, aprovechando que tropieza con una rama. Al llegar al sendero principal, el bosque parece normal otra vez, pero el eco de un siseo lejano te persigue. Sabes que algo te ha visto, algo antiguo que reclama estas tierras. Y así es como hoy, queridos acólitos del Averno, hemos caminado por hospitales que aún lloran a los que no salieron, por haciendas que susurran nombres olvidados, por mares que se tragan historias sin final y por bosques donde la muerte camina descalza. Pero esta vez no vamos a hablar de fantasmas. Hoy vamos a hablar de algo mucho más real, algo que nos mira a los ojos todos los días, algo que tú, yo, cualquiera puede estar sintiendo sin decirlo: la soledad. La soledad es una sombra que se extiende silenciosa por nuestras sociedades, dejando historias que estremecen el alma. Una de las más desgarradoras es la de Blanche Monnier, conocida como la secuestrada de Poitiers. Blanche era una joven francesa de 25 años, llena de vida y de sueños, que en 1874 se enamoró de un abogado. Su madre, desaprobando esta relación, tomó una decisión inimaginable. Encerró a Blanche en una pequeña habitación de la casa familiar, sellando las ventanas y privándola de todo contacto con el exterior. Durante 25 años, Blanche permaneció en completa oscuridad, alimentada de manera esporádica y sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Su existencia se convirtió en un tormento silencioso, totalmente invisible para el mundo. No fue hasta 1901 que las autoridades recibieron una carta anónima alertando sobre su situación. Al irrumpir en la vivienda, encontraron a Blanche en un estado deplorable, desnutrida, sucia y con el cuerpo atrofiado por la inactividad. Su madre fue arrestada, pero falleció poco después, mientras que Blanche fue ingresada en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días hasta su muerte en 1913. Esta historia real nos confronta con la crueldad que puede surgir del aislamiento y el control extremo. Blanche Monnier se convirtió en un símbolo trágico de cómo la soledad impuesta puede destruir la esencia misma de una persona. Su vida nos recuerda la importancia de la libertad, la conexión humana y el derecho inalienable a vivir sin cadenas invisibles que nos aten a la oscuridad. Pero ahora nos enfrentamos a un enemigo más poderoso, la soledad que nosotros mismos forzamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos escondemos en pantallas, pero olvidamos conectar de verdad? La soledad mata. Depresión, ansiedad, un corazón que se rinde.
A veces nos ensimismamos tanto en el mundo virtual, el que no es real, el que no siente, no abraza, no da palabras de ánimo ni consuelo, el que no llena el alma. Mientras grabamos un atardecer, nos perdemos el verlo en directo. Mientras grabamos al ser querido que llega y que llevábamos tanto tiempo sin ver para compartirlo en redes, nos perdemos su emoción, la oportunidad de abrazarlo y así muchas más cosas. Estamos más pendientes de capturar el momento que de vivirlo, de mostrar en redes que de disfrutar en compañía de la gente que queremos. La soledad, sí, esa que no se ve, que no se grita, pero que duele, como un silencio que se instala dentro, como despertarte en una cama vacía y no saber para qué, como comer con el televisor encendido para que no duela el silencio del plato, como mirar el teléfono 100 veces y no tener a quién escribir. La Organización Mundial de la Salud ya no la llama solo un sentimiento, la considera una amenaza global para la salud mental. Más de 1.000 millones de personas en el mundo dicen sentirse solas. 1.000 millones. 1.000 millones de camas frías. 1.000 millones de silencios diarios. 1.000 millones de corazones esperando que alguien los escuche. En Japón los llaman hikikomori, jóvenes adultos que no salen de sus habitaciones durante meses, a veces años, en silencio, vivos pero solos. En España, 1 de cada 10 ciudadanos se siente profundamente solo, y no por un día, no por semanas, por meses, incluso por años. En Estados Unidos, el 58% de los adultos admite sentirse desconectado emocionalmente. Están rodeados, pero vacíos por dentro. Y eso mata. Sí, eso mata. La soledad se ha relacionado con un riesgo mayor de enfermedad cardíaca, de ansiedad, de suicidio. Hay estudios que afirman que puede ser tan dañina para el cuerpo como fumarte 15 cigarrillos al día, pero no se ve. No se detecta con pruebas, solo se siente y se oculta. En 2018, Reino Unido creó el cargo de Ministerio de la Soledad, un país que entendió que si no hacemos algo, nos apagamos poco a poco. Japón hizo lo mismo en 2021. El motivo: el número de suicidios se habían disparado tras la pandemia, especialmente entre mujeres jóvenes y ancianos. Pero no necesitamos esos puestos, no necesitamos más cargos políticos, no necesitamos nuevos nombres, necesitamos gestos, humanidad, presencia, silencio compartido, una llamada, un ¿cómo estás? Que no sea por compromiso. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste solo? ¿De verdad? Tal vez hoy, tal vez ahora mismo, tal vez mientras me escuchas, estás deseando que alguien te mire, que te diga que sí, que importas, que existes. ¿Y sabes qué? Claro que importas. Y si tú, que estás escuchando esto, estás bien, mira a tu alrededor, porque hay alguien ahí fuera que no lo está, y no lo vas a notar en sus redes, ni en su forma de vestirse. A veces, la gente más alegre es la que más lo necesita. No todos los gritos suenan. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a lo básico, a mirar a los ojos, a tocar una mano, a escuchar sin interrumpir, estar sin tener que hablar, porque la soledad crece en la indiferencia, pero muere con un solo gesto. En Ecos del Averno contamos historias oscuras, sí, pero también estamos aquí
para recordarte esto. No estás solo o sola. Y si alguna vez así lo sientes, busca a alguien, habla, escribe, sal. Y si tú puedes ser ese alguien para otro, hazlo. No sabes lo que puede significar un simple mensaje, un café, una mirada. Todos estamos buscando lo mismo, un refugio, un lugar donde no hacer ruido, pero sí ser escuchados. Así es que cuando este episodio termine, no olvides, mira atrás, busca a quienes se han quedado en silencio, tiende puentes y sobre todo vuelve a conectar, porque la oscuridad es fuerte, pero no hay nada más poderoso que una voz que responde cuando llamas. Sé esa voz, o si la necesitas, búscala, pero no dejes nunca que la sensación de soledad te destroce, porque es irreal. No estás solo o sola, te lo aseguro, pero tienes que dar un paso hacia adelante, y seguro también que una voz responderá. Y aquí, queridos amigos, concluimos, ahora sí, este nuevo programa de Ecos del Averno. Muchas gracias de corazón por acompañarnos a través del Averno y hacer realidad que sus ecos resuenen. Que tengáis una excelente semana y nunca os sintáis solos. Y como siempre os digo, estad en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Thank you.